Bueno, muy buenas tardes. Siendo las 3:05, si les parece, vamos a dar comienzo a este webinar. Les damos la bienvenida y les agradecemos a todos los que se están sumando. Mi nombre es Natalia Agüero, yo soy gerente de Cultura y Personas en Fundación para el Progreso de la Medicina. Y como les decía, les damos la bienvenida a este espacio que generamos, a estos espacios que generamos durante el año. Son espacios de formación y de difusión de temas de innovación en ciencia y salud. Estos son pilares fundacionales de nuestra organización y por eso eh, se los queremos acercar y queremos abrirlos. Desde mi lugar, simplemente los voy a acompañar en cuestiones de organización. Les proponemos a quienes quieran dejar abiertas sus cámaras y cerrados los micrófonos. Pueden en el chat dejar sus preguntas, sus inquietudes, lo que les surja durante la charla, y después nuestro moderador las va a ir tomando y al final de la charla van a ir respondiendo. Yo le voy a dar lugar a nuestro director de Investigación, Innovación y Docencia, el doctor Jorge Sarzur, quien va a estar moderando la charla. Así que nuevamente gracias y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias, Nati. Del mismo modo, bienvenidos a todos los que participan de este webinar. La verdad, un placer recibirlos. El webinar que está en línea con, como dijo Nati, con uno de los ejes centrales de esta institución, que es promover, estimular, acompañar el desarrollo de las ciencias biomédicas. Esta promoción ha tenido distintas instancias en la Fundación, comenzando por innovación en el diagnóstico, pasando por el acompañamiento de las ciencias básicas y últimamente nuestro rol ha estado centrado esencialmente en proyectos de innovación con fuertes componentes biotecnológicos. Eso hizo de que aquello que era ciencia básica derivara en proyectos vinculados con medicina de precisión, en primera instancia, medicina de precisión aplicada para el diagnóstico, el seguimiento, el tratamiento de patologías. Eso hizo de que en nuestra institución se haya incubado una startup relacionada con el diagnóstico oncomatológico como es OncoPrecision, que estemos acompañando a OncoLeak, que está vinculada con el diagnóstico precoz de cáncer de mama y que además a través de nuestro laboratorio de ciencia de datos también damos soporte a otras startups relacionadas también con innovación en el campo de la salud, siempre hablando de medicina de precisión, de medicina personalizada. Ese concepto de aplicar herramientas biotecnológicas para el desarrollo de proyectos innovadores en el área de startups, también nos parece crítico, relevante también aplicarlo como una herramienta clave en el diagnóstico clínico bioquímico, que se hace en nuestra institución. Justamente hoy el tema que nos reúne tiene que ver con esto, con para mí un desafío, que es el tema del microbioma. Este nombre tan particular que se le ha dado a esta reunión me parece muy interesante, microbioma más allá del ADN humano, el rol del microbioma intestinal en nuestra vida, todo un desafío, todo un cúmulo de aplicaciones que seguramente nos irá desafiando a lo largo del tiempo para aplicarlo en el diagnóstico y en la mejora de calidad de vida de nuestros pacientes. Así que, dicho esto, y antes de presentar a los expositores, quiero agradecer muy especialmente a Julia y a Leonela Tantucci, que me han acompañado en la organización y en el desarrollo de este webinar. Gracias, Nati, por la presentación. Y bueno, me toca presentarlos, doctor Juan Carlos Germán, que es médico cirujano, especialista en gastroenterología, de larga trayectoria. Hoy me ha dicho que evite hablar de todos sus antecedentes. Debo sí decir algo, que forma parte del equipo médico
de nuestra institución como parte de un proyecto importante que se está desarrollando en la Fundación, que es terminar de conformar un centro de medicina de precisión que aúne el diagnóstico con los aspectos clínicos. Y el otro disertante, bienvenido Maxi, este de la casa, el doctor Maximiliano Ceballos, que es bioquímico y especialista en genética. Gracias, Maxi. Sé que es un tema que te apasiona y que te he abollado bastante con ello, persiguiéndote. Así que bueno, los invito. Creo que comenzamos por el doctor Germán. Muchas gracias. Como dijo Nati, pueden ir cargando las preguntas en el chat y las vamos a tratar al final de las presentaciones. Bien. Sí. ¿Empezamos? Sí, ahí está. Bueno, buenas tardes. Agradezco, por supuesto, la invitación sobre este tema apasionante y que ya desde hace tiempo uno viene viendo el progreso y la evolución de este tema. Los humanos somos de hecho superorganismos que estamos gobernados en parte por los microorganismos que hospedamos. Y definiremos qué es esto del microbioma. El microbioma es el conjunto formado por microorganismos, sus genes y metabolitos que colonizan el cuerpo humano, mientras que la microbiota hace referencia a la comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho o en un núcleo determinado. Indudablemente que el genoma humano no es el único determinante de enfermedades. En realidad los seres humanos, como dije, es un superorganismo que está formado por el genoma. El genoma, digamos, que se terminó de estudiar, digamos, casi por completo en el 2003. Pero ese avance en el estudio del genoma estaría incompleto desde el punto de vista biológico, de la biología, si no tuviera estudiado la interacción entre los microorganismos y el ser humano. Y es así que se empieza entonces a estudiar lo que es el microbioma. Y así nacen, digamos, varios entes o instituciones para el estudio, por ejemplo el MetaHit, que es el estudio del tracto intestinal humano relacionado al metagenoma europeo, luego el americano, japonés, australiano. Entonces el genoma más el microbioma constituye lo que hoy se conoce como metagenoma. Y debemos decir que el microbioma, o sea, los genes y sus metabolitos tienen 100 veces más genes que los genes humanos. Ahora, el dominio, digamos, de vida en la Tierra son tres principalmente. Las bacterias, que son las más abundantes, las arqueas, que son microorganismos unicelulares, hay termófilas, metanogénicas, se pueden encontrar en los volcanes, por ejemplo, en los océanos, formando parte del plancton, y en animales, los rumiantes, y en el ser humano, en el intestino grueso. El grupo Eucaria, que están formados por hongos y protozoos. El intestino humano tiene una superficie mucosa de 200 a 300 metros cuadrados, prácticamente una cancha de tenis. Es el jardín secreto de 10 billones de simbiontes que viven de forma comensal. ¿Qué quiere decir? Que uno se ve beneficiado sin modificar al otro, a diferencia del sistema mutualista, en los cuales dos se benefician. Pertenecen ahí más o menos identificados unos 50 filos bacterianos que comprenden entre 100 a 1000 especies diferentes de bacterias. Las principales filos, hay 7 filos bacterianos fundamentalmente, de los cuales son los firmicutes, los bacteroides, las proteobacterias, las fusobacterias, las verrucomicrobias, los actinobacterias y las cianobacterias. Pero de estas, las dos más importantes y que forman, o digamos, comprenden el 90%,
está dado por los firmicutes y los bacteroidetes. A medida en la boca, digamos, existe una población alta de bacterias, generalmente de 10 a la 9, pero eso va disminuyendo a medida que vamos descendiendo. Y así tenemos que en el estómago el número de bacterias es generalmente de 10 a la 2, 10 a la 3, y eso está dado fundamentalmente porque allí hay ácido, hay pepsina, hay amilasa, un medio hostil, ¿no es cierto? Pero antes se pensaba que solamente el Helicobacter era el que resistía, pero se han encontrado lactobacilos y también el estreptococo. ¿Cómo sobrevive el Helicobacter a esto? El Helicobacter tiene, digamos, ureasa en sus flagelos, que es lo que hace que degrade, digamos, el moco y aumente el pH y así penetra y está en contacto con la célula epitelial del estómago, produciendo el daño que todos ustedes conocen, gastritis, úlceras, etc. A medida que va descendiendo en el duodeno, va aumentando, digamos, el número de bacterias, que llega a 10 a la 3, generalmente 10 a la 4, todavía hay oxígeno, son bacterias, digamos, más aerobias, y ahí encontramos lactobacilos, enterococos, estreptococos y actinobacterias. Ya en el intestino delgado, en yeyuno y demás, el número de bacterias va subiendo, 10 a la 4, 10 a la 5 puede haber. Ya las bacterias, digamos, empiezan a aparecer bacterias generalmente más bien no solamente aeróbicas. Entonces ya ahí tenemos lactobacilos, enterococos, estreptococos. Y a medida que va descendiendo, digamos, en el ilion, aumenta obviamente la población, 10 a la 7, 10 a la 8, son bacterias, ya empieza a haber bacterias anaerobias, igual que en el intestino grueso, donde llega la población, puede llegar hasta 10 a la 12 inclusive. En cuanto a los filos bacterianos, digamos, como ya dije, lo más importante, el 90%, está dado por los bacteroidetes, los cuales comprenden los bacteroides y las prebotelas, y los firmicutes, que son el Clostridium, el Eubacterium y los Rhamnococcus. En el microbioma, pero además, el microbioma humano hay 3 tipos, enterotipos se han descrito. El enterotipo 1, que son bacteroides que tienen una actividad sacarolítica y proteolítica, que pueden sintetizar biotina, riboflavina, pantotenato, escorbato. El enterotipo 2, que está dado por las prebotelas, que son un degradador de glucoproteína, fundamentalmente la mucina, pueden sintetizar tiaminas y folatos. El enterotipo 3, que está dado por los Rhamnococcus, que producen degradación de la mucina, transporte de azúcares a través de membrana. Ahora bien, cuando si bien la población bacteriana, o digamos la microbiota, es bastante estable, se estabiliza generalmente después de los 3 años de edad, esta población, digamos, esta microbiota, es diferente en el nacimiento de acuerdo a si fue por parto natural, lo cual es mucho de nuestros microbios, nuestra microbiota es adquirida en el canal vaginal, o si es por cesárea. Y eso tiene implicancias futuras. Se ha visto, por ejemplo, que en la microbiota de aquellos niños que nacen por cesárea se han encontrado bacterias de la piel, estafilococos, por ejemplo, e inclusive de los guantes del cirujano. Y eso tiene trascendencia luego para el desarrollo de enfermedades alérgicas, eczemas atópicos, etc. También es muy importante la alimentación. Si ustedes ven en este cuadro, fundamentalmente al nacer va a haber, y sobre todo cuando con alimentación de leche materna, va a haber una mayor cantidad de bifidobacterias y de bacteroides. Esto puede cambiar con la alimentación artificial. También es diferente si el niño ha permanecido, digamos, ha nacido prematuramente, si ha estado en incubadora, etc. Y generalmente, como ya dije, la
la microbiota se estabiliza bien después de los 3 años. Y algunas poblaciones van descendiendo con la edad. En los ancianos es muy común encontrar algo que se conoce con el nombre de inflammation, en los cuales hay una disminución de algunas bacterias, por ejemplo los bacteroides, por ejemplo el Facelium brownici, y esto tiene que ver fundamentalmente con el envejecimiento. Hay un modelo de progeria. La progeria es una enfermedad que se llama de Huntington-Gilford, en los cuales hay una disminución de una proteína, digamos, nuclear, un error, digamos, genético. Estos chicos generalmente empiezan a darse a los 2 años, empiezan a envejecer prematuramente y tienen una posibilidad de vida, digamos, que entre los 14, no más allá de los 14, 20 años. Y se ha visto que en ese modelo se usaron, por ejemplo, bacterias del género Akkermansia municifila, los cuales se ve que se mejoraba y cuáles las bacterias tienen que ver en esto. La ciencia trata de ver cómo se puede, a través de la microbiota, cambiar esto. Seguimos acá. ¿Cómo pasamos acá? ¿Por qué se quedó trabado? A ver. Ajá. ¿No pasa? No. Bueno. Bueno. Saca ¿Cómo? no, pero que no lo deja. No, se ha quedado trabado acá. Bueno, podría. ¿No? Ah, se quedó trabado toda la cosa. Sí, todo el mundo. Me quedó trabada la compu. No sé si están escuchando. Sí, yo creo que sí, pero no, ni siquiera escapa. Sí, sí, se escucha perfecto. Sí, sí. Bueno. ¿Se puede reprogramar esta? A ver, está. Ahí Está. Bien. Pido disculpas, ahí está. Ahora, cada individuo presenta una composición bastante estable, como ya dije, del microbioma, es bastante resiliente. Obviamente que ese microbioma puede cambiar, por ejemplo, por el uso de ciertos medicamentos, como por ejemplo inhibidores de la bomba de protones, o sea, bloqueantes de ácido, puede cambiar con el uso de antibióticos. Sin embargo, tiende a volver, digamos, bastante resiliente, tiende a volver de luego a la normalidad, pero puede pasar a veces mucho tiempo hasta que ello ocurra. Y una cosa interesante es que la microbiota, por ejemplo, puede diferir. La microbiota de la piel, por ejemplo, de la microbiota intestinal. Son diferentes, pero, por ejemplo, la microbiota de mi piel o del intestino mío puede ser semejante al de otro sujeto. Entonces, como ya dije, hay cambios de la microbiota con la edad, que yo lo mismo. También hay variación genética, influye en la microbiota intestinal y en su fenotipo metabólico. Por ejemplo, se han determinado 6.000 genes del epitelio colónico que están relacionados con microbiota intestinal. Y de eso se encontraron 8 polimorfismos de un solo nucleótido que estaban relacionados a microbiota intestinal en relación al cáncer de colon, a la diabetes tipo 2 y a la obesidad. La ubicación geográfica también tiene que ver. No es lo mismo la microbiota de una persona que vive en la llanura, por ejemplo, que vive en la altura. Y eso nosotros a veces como médicos lo vemos, porque indudablemente que las bacterias, digamos, aeróbicas no se desarrollarán tanto, sino más bien los anaerobios. Lo vemos, por ejemplo, en senderistas, en escaladores, personal militar que a veces tiene que hacer campañas en montañas y demás y empiezan con trastornos gastrointestinales. No es lo mismo, digamos, tampoco, por ejemplo, un individuo que tiene una alimentación a fibra, por ejemplo, y esto está probado,
afroamericano que, por ejemplo, con un africano que tiene una dieta basada fundamentalmente en vegetales. De hecho, inclusive hay mucho más incidencia de cáncer de colon en la población afroamericana que en los africanos nativos. La flora, la microbiota intestinal, yo voy a pararme acá, voy a hablar esto para darle pie, digamos, a Maxi en su próxima disertación. Tiene funciones metabólicas, estructurales, protectoras y neurológicas que es muy importante conocerlas. Ahora, ¿cómo estudiamos esta microbiota? ¿Cómo se estudiaba? Esta microbiota se empezó a estudiar, bueno, ya saben, a partir de los cultivos, eso desde el año 1881 con Robert Koch, pero luego se enriquecieron, digamos, los medios de cultivo y demás, pero siempre se lograba detectar, no toda la microbiota, gran parte de ella permanecía sin estudio, solamente un 30 a 50%, porque había generalmente algunas poblaciones bacterianas que, por así decirlo, permítase el término, tapaban a otras menos frecuentes. Y así comienza toda una historia de secuenciación y la genómica, y en los cuales creo que esto es lo que nos va a hablar. Yo después, si queda tiempo, hablaré sobre el resto de lo que nos queda de las funciones de la microbiota intestinal, dándole paso acá al doctor Maxi. Bueno, muchas gracias, doctor. Ahí comparto mi pantalla. Bueno, ¿ven bien mi pantalla? Sí, Maxi. Perfecto. Maxi, se ve bien. Bueno, buenas tardes a todos los que no he visto hoy durante el día. Yo les voy a hablar sobre lo que estamos ofreciendo desde principios de este año para el estudio del microbioma. Y investigar este microbioma es muy importante porque, como bien dijo el doctor, parecería que hay muchas más respuestas fuera del genoma humano en todo el genoma de los microorganismos que habitan en las distintas superficies y cavidades de nuestro cuerpo. Para poder estudiar el microbioma, nosotros lo que vamos a necesitar es una muestra de materia fecal que tiene que ser espontánea. El paciente para eso, bueno, va a defecar en un recipiente limpio y seco, va a recolectar una porción y la va a colocar en un frasco estéril, por ejemplo de orina, y lo va a mantener refrigerado hasta que llegue a fundación. Lo más importante de esto es que tiene que ser la deposición del mismo día. Pero esto nos generaría un problema para los pacientes que son de fuera del Gran Córdoba, y para eso tenemos unos kits que constan de un medio de transporte y un hisopo, donde el paciente hace exactamente lo mismo en su casa y toma la muestra con el hisopo y la disuelve en el medio de transporte. Y luego puede venir a Fundación para entregar. Lo más importante de la preparación preanalítica del paciente es que no debe haber consumido por lo menos un mes antes antibióticos ni prebióticos. Y debe mantener una dieta, la misma dieta habitual que tiene, porque lo que nosotros queremos ver es a través de esa, como si fuera por una ventana, todos los microorganismos que tienen en el intestino. Y lo más normal que sea de su dieta va a ser lo importante. La bibliografía habla de que por lo menos habría que hacer 6 meses para atrás no consumir antibióticos ni probióticos, pero muchas veces por las patologías que tiene el paciente eso lo hace un poco difícil y él ya empieza con algunos tratamientos. Después que obtenemos la muestra del paciente, procedemos a la extracción de los ácidos nucleicos. Lo más importante en este punto, digamos, es tratar de eliminar todos los inhibidores que tiene la materia fecal, que nos van a inhibir, valga la redundancia, los procesos posteriores, que son todos enzimáticos. Una vez que ya tenemos el ADN, nosotros tendríamos que buscar la metodología para estudiar este microbioma. Y a lo largo del tiempo,
hemos pasado, como dijo el doctor, por la microbiología clásica, la cual no nos permitía estudiar todos los microorganismos porque en el intestino habitan algunos microorganismos que no son cultivables, y las técnicas tradicionales de la biología molecular no permitía de una manera rápida y sensible analizar todos los microorganismos. Entonces hoy llegamos a un punto ventana o bisagra donde la tecnología tiene la suficiente sensibilidad y la suficiente robustez para poder identificar taxonómicamente, es decir, darle el nombre a cada una de las bacterias, determinar la abundancia, es decir, los porcentajes dentro de todos los microorganismos, y describir las contribuciones metabólicas de esos microorganismos. Entonces, el test que nosotros ofrecemos emplea esto que se llama shotgun sequencing. A partir de una muestra, a partir del ADN que nosotros obtenemos de la muestra que nos trae el paciente, con enzimas se rompe todo ese ADN en fragmentos que tienen menos de 300 pares de bases. Entonces, por medio de un proceso de mesa, se le van adecuando fragmentos a estos fragmentitos de ADN, son colocados dentro de un secuenciador, el cual nos va a determinar la secuencia, es decir, qué nucleótido, la secuencia de los nucleótidos que tiene ese fragmento de ADN. Eso es secuencial, es determinar el orden de las bases. ¿Y para qué lo hacemos esto? Saber esta secuencia de bases, vamos a poder vincular esa secuencia a un gen, ese gen va a estar vinculado a una proteína, y finalmente, nosotros sabiendo que hay determinadas proteínas, sabemos qué función metabólica se está cumpliendo. Entonces, una vez que nosotros tenemos la información ya secuenciada, vamos a empezar a aplicar una serie de pipelines bioinformáticos y algoritmos de machine learning para obtener finalmente los resultados. Y el corazón de esto es comparar todos estos resultados con una base de datos de individuos, entre comillas, saludables. Son individuos que no tienen ningún tipo de manifestación gastrointestinal, inflamatoria, autoinmune. Entonces, dependiendo del resultado que nosotros obtengamos, lo vamos a colocar en este sistema, y si los resultados caen dentro del primer cuartil o tercer cuartil, que va a ser la zona verde, los resultados van a ser un resultado promedio. Es decir, va a ser muy parecido al de nuestra base de datos de individuos saludables. Por el contrario, si caen por debajo del primer cuartil, vamos a tener un resultado que va a estar por debajo del promedio para el indicador que nosotros estemos midiendo. El punto contrario es que si cae por arriba del tercer cuartil, va a estar sobre el promedio. Y finalmente, si no se encuentran en la base de datos, ya sea por baja cantidad o por muy alta cantidad, vamos a estar por muy debajo del promedio o muy sobre el promedio. Sabiendo esto, les voy a contar cómo está diagramado el informe que finalmente obtiene el paciente. Va a tener 5 secciones que las vamos a ver un poco rápido. En una primera sección, que es la nutrición, nos va a dar el enterotipo que tiene el paciente. El enterotipo es una forma de categorizar la microbiota intestinal basándose en la presencia de las abundancias relativas que tiene un grupo de bacterias. Entonces, los pacientes pueden tener un enterotipo 1, 2 o 3, como bien dijo el doctor Germán, y que va a estar vinculado a la dieta que tiene el paciente. Por ejemplo, los pacientes que se alimentan básicamente con una dieta de proteínas y grasas animales propia de una dieta occidental, van a tener el enterotipo 1, que es el de los bacteroides. Un enterotipo 2, que es el que generalmente tienen los pacientes con una dieta vegetariana o vegana, que es la prebotela, y los que tienen una dieta mixta, propia de los microorganismos Ruminococcus, van a ser el enterotipo 3. Lo ideal siempre es tener una dieta variada para poder tener mayor diversidad
de microorganismos. Una buena diversidad va a indicar que vamos a tener un microbioma saludable, y cuanto más biodiverso es, va a indicar que vamos a tener diferentes bacterias aportando funciones útiles para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Y eso es lo que vemos en el segundo apartado, que es la salud general del microbioma. Vemos el índice de diversidad, que es lo que les acabo de comentar, y a su vez vemos el índice de riqueza y de balance. Este índice de riqueza va a describir la cantidad de diferentes tipos de bacterias que tenemos presentes en el intestino, y el balance va a indicar si estas bacterias se encuentran en proporciones adecuadas, porque no va a ser lo mismo que tengamos mucha cantidad de bacterias, proteobacterias, por ejemplo, que nos van a dar un efecto contrario en nuestro cuerpo. Ahora bien, esta diversidad, riqueza y balance va a estar modificada por ejemplo, tener unas dietas que sean muy poco variadas. Generalmente es lo que pasa en los países occidentales, que por trabajo o por dietas monotemáticas, por así decirlas, y además con el uso abusivo de los antibióticos, tenemos una pérdida de la diversidad de la microbiota, de los microorganismos, y eso es lo que nos lleva a una disbiosis, que es el término por el cual se nombra al desbalance que tiene la microbiota. Y no se sabe si es la causa o la consecuencia de todo este tipo de enfermedades, como enfermedades inmunes, enfermedades metabólicas o hasta incluso el cáncer de colon. No sabemos si es la causa o la consecuencia de esa disbiosis. Otro de los parámetros que medimos en la salud general es la producción de hidrolasas de sales biliares. Este es algo muy importante. Si vamos un poco a la fisiología, en el hígado es donde se producen las sales biliares, que son excretadas al intestino, y en el intestino van a ser absorbidas junto con grasas y vitaminas liposolubles y vuelven al hígado. Es un círculo. Nosotros en el intestino tenemos un conjunto de bacterias que son estas taxas, que están enumeradas acá, que son de la familia Firmicutes, Bacteroidetes, que producen enzimas que van a desconjugar esas sales biliares. Y las van a desconjugar en aminoácidos y sales biliares primarias. No importa eso, sino que lo que importa es que esas sales van a perderse en las heces, junto con los ácidos grasos. Entonces, el organismo va a tener que producir nuevamente esas sales biliares, y lo va a hacer a partir del colesterol que obtenemos en la sangre, que circula en sangre. Entonces, este sería un buen mecanismo por el cual podríamos bajar las hipercolesterolemias de familias. Hay familias que tienen hipercolesterolemia, y indicando, por ejemplo, probióticos con estas taxas, podríamos mejorar la eliminación de los colesteroles. En una tercera parte del informe vemos la composición microbiana, donde vemos el porcentaje de cada uno de los filos y de las familias de las bacterias. Como pueden ver ahí en un ejemplo, se van a ir marcando si están sobre el promedio, bajo el promedio o muy por debajo del promedio en cada una de las familias. En el cuarto sección del informe, que vemos la salud intestinal, en esta sección, según la bibliografía consultada, vamos a ver las predisposiciones a la aparición o a la protección de ciertos síntomas o manifestaciones. Es decir, que vamos a ver el dolor abdominal, hinchazón, constipación, y qué taxas están asociadas o taxas que nos protegen de la hinchazón, por ejemplo. Particularmente el de la hinchazón, que es esa sensación de gas interior o de presión abdominal. Tenemos una serie de bacterias que son estas, que están asociadas a todo ello. Son muchas bacterias que producen fermentación de la fibra dietaria y que generan esos gases. Pero a su vez tenemos bacterias protectoras, como es la Ocelospira,
que tiene la particularidad de que fermenta la fibra, pero produce menos cantidad de gases que todas estas bacterias. Como les decía, la Ocelospira va a producir butirato, que son los ácidos grasos de cadena corta, va a mejorar la motilidad intestinal, su metabolismo produce menos gases y se ha visto que la abundancia de estas bacterias se ven en individuos con índice de masa corporal más bajo que la de los obesos, por ejemplo. Otro de los indicadores que vamos a ver en esta sección son las proteobacterias. Las proteobacterias son normales en la flora intestinal, pero en un determinado porcentaje, que es más bien bajo. En este gráfico podemos ver que en los pacientes saludables, acá da un porcentaje, no importa cuál es, pero es un porcentaje muy bajo. Y estas proteobacterias se ven aumentadas en procesos disbióticos como los desórdenes metabólicos o inflamación y obesidad. Ven cómo se ven mucho más grandes los porcentajes en estos clústeres de individuos. Y por otro lado tenemos las enterobacterias. Las enterobacterias en un porcentaje, siempre esto hay que verlo en porcentajes, ¿no? Estas bacterias habitan en el intestino, pero en porcentajes bajos. Cuando estos porcentajes aumentan, de Escherichia, Salmonella, Klebsiella, Enterobacter, es que se producen los procesos de enfermedad y es cuando tenemos que tener estas bacterias a rajatabla. Eso se puede obtener con una buena salud intestinal y con una buena diversidad. Esto siempre va a ser una competencia. Si nosotros dejamos crecer todas estas bacterias, van a crecer a expensas de las bacterias buenas. Entonces siempre las tenemos que mantener en su porcentaje saludable. Bueno, y por último, tenemos la quinta parte o la quinta sección del informe, que es, miramos distintos índices para inmunidad y prevención. El índice de integridad, relación Firmicutes-bacteroidetes, producción de ácidos grasos de cadena corta, cómo produce el microbioma, tiamina, biotina, folato, lipopolisacáridos hexacetilados, etc. Para ver algunos nomás, la relación Firmicutes-bacteroides. Esta relación se ha visto que está muy relacionada con el índice de masa corporal. Se ha visto que los pacientes obesos tienen un índice muy alto de Firmicutes bacteroidetes a expensas de los Firmicutes. Y por el contrario, los pacientes con índice de masa corporal más bajo tienen un índice bajo a expensas de bacteroidetes. Que nosotros analicemos una microbiota y veamos que tenemos un índice alto, no significa que vamos a ver fenotípicamente un paciente obeso, sino que va a ser una tendencia hacia la obesidad si no se regula y se mantiene un equilibrio entre estas dos taxas. Por último, en esta sección vemos la producción de los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos son muy saludables para nuestro cuerpo, provienen de la fermentación de la dieta, de las fibras dietarias. Las bacterias fermentan esa fibra y producen acetato, propinato y butirato. ¿Qué es lo que van a hacer estos? Van a dar una propiedad antiinflamatoria, van a ser una fuente de energía para las células intestinales, van a proteger a las células intestinales promoviendo la integridad de la mucosa y va a regular indirectamente la síntesis de colesterol y de glucosa. Para terminar con esto, me gustó mucho esta frase donde dice que el microbioma intestinal no es solo un acompañante, sino que es un actor clave en nuestra salud, que nos recuerda que la vida es una red de interacciones invisibles, pero muy poderosas. Y eso es lo que les quería mostrar sobre el estudio que estamos lanzando, digamos. Bueno, muchas gracias, Maxi.
Doctor Germán, no sé si quiere agregar algo. No, no, está Y bien. después, perdón, y después a todos los asistentes las preguntas que quieran realizar. Gracias. No, yo por una cuestión de tiempo traté las funciones de la microbiota, que será para una charla, digamos, posterior. Ya Maxi muy bien ha dado ahí algunas cosas, pero bueno, un poco para entender un poco a dónde va apuntando, digamos, las diversas patologías que puedan deberse o tienen que ver con la microbiota intestinal. Escucho algunas preguntas si las hubiera. Le quería preguntar, doctor, algo que por ahí está en debate, el uso de los prazol, no sé, omeprazol, pantoprazol, a veces un uso inadecuado, si eso tiene impacto justamente sobre la microbiota intestinal, si por ahí no abusamos de ello, ¿cuál sería el efecto sobre qué tipo de bacterias? Bien. Bueno, indudablemente se habla mucho sobre este tema. Indudablemente si uno, es decir, Dios no nos puso el ácido solamente para darnos gastritis o reflujo gastroesofágico. Indudablemente que tiene un poder esterilizador, porque ninguno de nosotros comimos o ingerimos comida estéril. Pero si bien es cierto que influye, y esto influye, y Maxi muy bien lo dio, para hacer estos estudios un tiempo antes que no hubieran tomado bloqueantes ácidos, lo mismo cuando hacemos estudios sobre otro tema, como por ejemplo el sobrecrecimiento bacteriano, tema que también está bastante sobredimensionado. Sin embargo, los trabajos no son tan firmes al respecto de que hubiera cambios importantes sobre esto. Pero indudablemente que algún efecto tiene, es decir, porque estamos inhibiendo en cierta manera algunos tipos, digamos, o haciendo que se produzcan bacterias, digamos, que por otra parte serían, digamos, esterilizadas por nuestro ácido. Tiene. Y hay un consumo importante, digamos, de estos inhibidores de bomba protones innecesariamente. Es decir, Claro, la gente toma y dice, toma un protector hepático que no tiene nada que ver, pero en realidad es un protector gástrico. Nada que claro. ver. Gracias. Agostina, Ahí está, ahí me escuchan. ahora sí. Sí. Vicky me está escuchando acá al lado. Muy buena la presentación. Yo quería hacer una consulta, doctor, con respecto a cómo tiene el paciente o cómo se presenta el paciente en el consultorio médico, o si usted ha tenido algún ejemplo o han venido últimamente para consultar cómo pedir esta determinación o qué indicios le dan a ustedes, en general a los gastroenterólogos, para solicitar el estudio del microbioma. No, los pacientes... ¿Se cortó esto? No, estamos escuchando. No, acá se me... la pantalla. Sí, Sí. corta, Bueno, te escuchan. me escuchan. Bueno, buena pregunta, doctora. La gente o los pacientes se presentan y dicen, vengo para que me estudie SIBO. Y en realidad, SIBO, ¿no es cierto?, son sobrecrecimiento bacteriano intestinal. Pero la verdad es que en muchas cosas, esto es para una charla, aparte que se las podemos dar, si el sobrecrecimiento bacteriano intestinal está, digamos, vienen por distensión abdominal y vienen con un diagnóstico hecho por ellos mismos. Tengo SIBO porque le dijo el amigo, la vecina, porque leyó, porque escuchó en la televisión, leyó en el diario. Y eso puede estar bastante sobredimensionado. Muchos no son
digamos, sobrecrecimiento bacteriano intestinal, son los síndromes de intestino irritable, mucha intolerancia, digamos, a la lactosa, o sea, déficit de lactasa y demás. Pero yo creo que esto tiene un campo muy importante, como ahí lo manifestó Maxi, en muchas patologías, pero debemos saber, yo creo, cuál, digamos, es nuestra microbiota intestinal nuestra, digamos, primero en el país, segundo, digamos, en la región, que esto es fundamentalmente. Es fundamental, porque indudablemente que la microbiota mía o de ustedes, o nuestra, no es semejante a uno de Perú, ni a un europeo o un americano. Entonces esto, digamos, recién comienza, por lo menos en nuestro medio hay que determinar cuál es la microbiota intestinal nuestra, para poder después saber nuestra normalidad, para poder después extrapolarla a otras enfermedades, por ejemplo, que debe ser diferente una enfermedad inflamatoria intestinal o aquellos pacientes que tienen un CA de colon, etc. Eso está para estudiarse. Sí, yo creo que con respecto al estudio del microbioma que nosotros estamos haciendo acá en la Fundación, los parámetros en los cuales nos basamos es una población de estudio que es de Rafaela, Venado Tuerto, Rosario, hicieron este estudio del microbioma y con eso se hizo los parámetros normales, digamos, y es con eso que nosotros tenemos hoy en día los resultados que se pueden analizar, es en comparación con esa población, que no es una población, que no es una población muy distinta a la que pasa en Córdoba por la zona en la cual se encuentra el estudio, porque no deja de ser una zona ganadera y agrícola muy parecida a lo que pasa en Córdoba. Obviamente que faltan estudios en Córdoba, ¿sí? Precisamente acá en Córdoba capital, porque tampoco es lo mismo si tomamos a lo mejor otras regiones del interior de la provincia, pero bueno, creo que hoy en día el estudio que se está haciendo o la comparación de los resultados que nosotros estamos teniendo en el microbioma es bastante comparativo y bastante semejante a lo que ocurre en la región. Yo creo que obviamente faltan estudios y sería lo ideal hacer un poco de estudio con respecto a Córdoba en particular y también después ir viendo distintos nichos, ¿sí? Con el doctor hemos hablado en algún momento de pacientes con tuberculosis, pacientes que han recibido o no antituberculostáticos. Bueno, hay un trabajo muy interesante de micobioma con respecto a pacientes con HIV, que eso sí está en Córdoba, pero bueno, hay muchas cosas para estudiar con respecto al microbioma y distintas patologías. Sí es importante tener como un valor de referencia o una población referente como para poder decir, lo que decía Maxi un poco recién, es qué tan alejado de los valores normales o de la población normal lo tenemos a la población de Córdoba, pero estamos por lo menos hoy en el estudio que nosotros estamos haciendo y lo que estamos ofreciendo, estamos bastante acertados o podemos ser comparativos, digamos, con el resultado obtenido, hablando con distintas poblaciones que por lo menos tenemos como bastantes similitudes a la población en la cual está hecho el estudio del microbioma. Sí, concuerdo contigo, doctora, concuerdo en que digamos, se supone que no debe haber mucha diferencia con los datos obtenidos en la provincia de Santa Fe. El tema, digamos, que necesitamos estudiar, bueno, probablemente cuál es el microbioma que nos corresponde a nosotros, entre comillas, o un parámetro normal, y después empezar a estudiar, digamos, gente con, digamos, una determinada patología. Por ejemplo, enfermedad inflamatoria intestinal, ahí se engloban fundamentalmente colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, y ver qué es lo que pasa. Y la otra historia es
saber cómo podemos intervenir, es decir, nosotros cómo podemos torcer en base a esos informes o en qué nos ayudaría en el tratamiento. Eso es importante. Probablemente, es decir, cómo podemos ayudarlo desde el punto de vista de la parte dietética, cómo podemos intervenir para cambiar esa microbiota, si los probióticos serán adecuados, inclusive en el área nuestra, en la parte del laboratorio de Maya, han salido una serie de probióticos que uno no sabe realmente si esos probióticos son los adecuados y para qué. Para toda la patología no. Ahí bien Maxi mostró diferentes, digamos, tipos de bacterias con diferentes, que dependen de la alimentación, de acuerdo a los fenotipos, ¿no es cierto? Que son 3, ya lo hemos expresado. Pero ¿cómo podemos torcer ese desde el punto de vista terapéutico como desde el punto de vista dietario? ¿Serán los probióticos adecuados? Y no lo sé. Eso es importante, un tema de investigación importante. Yo creo que ese es un mensaje importante el de hoy, porque muchos pacientes en consultorio, o de hecho entre amigos, uno consulta mucho el consumo de los probióticos hoy en día. No sé si es una moda, pero sí está bastante al alcance de cualquiera. Sí, yo creo que les comenté alguna vez, hay un doctor, un colega gastroenterólogo irlandés que se dedica mucho a esto, el doctor Quigley. Alguna vez le pregunté, porque empezaban hace muchos años a salir todo este tema, por ejemplo, vamos a decirlo con nombre, Lactimel y todo, que tenían tantas bacterias vivas. Pero le digo, ¿cómo usted sabe? Le digo que cuando llega hasta un mes en el supermercado y demás, esta bacteria es tan viva. Y entonces me contestó, no importa, porque las bacterias muertas, a través de los lipopolisacáridos y todo lo demás, tenían cierto efecto. Bueno, todo eso es una cuestión de verse. Pero indudablemente que sí tiene relación, bien ahí mostró algunas cosas, Maxi, que es muy bueno, que yo las tengo acá para otras charlas, cómo, digamos, puede influir todo el consumo de los ácidos grasos, por ejemplo, de cadena corta y la formación, cómo puede intervenir sobre la parte del eje hipotálamo hipofisario, sobre, en fin, sobre el humor, la depresión, la interrelación que existe entre la microbiota, digamos, y las células intestinales, en la producción, la interrelación con la secreción de serotonina. Ustedes saben que la mayor cantidad de serotonina está en el intestino, el 95%, y solamente en el 5% en el sistema nervioso central, digamos, como neurotransmisor. Y esto tiene que ver, digamos, con bacterias proteolíticas y todo lo demás, ¿no es cierto? Realmente es sumamente interesante. Yo tengo ahí en otra charla bien y cuáles serían las implicancias, cómo se puede usar, como bien manifestó también en Maxi en la obesidad, y bueno, cómo las bacterias, digamos, hacen secretar péptidos similar al glucagón a través de la estimulación por los ácidos grasos de cadena corta y tienen que ver con la obesidad, que cómo actúan sobre el tejido graso, con la leptina, etcétera, todo un tema importante. Sí. Ahí, Maxi, no sé si tenés algo para agregar. Sí, solo para agregar que hay toda una tendencia, no sé si en contra de los probióticos, por lo que ya dijeron ambos, y que fortalece más el consumo de prebióticos. E incluso están surgiendo empresas asiáticas y americanas que producen los probióticos a necesidad del paciente. Es decir, que el médico va a prescribir qué bacterias son las que necesitan dependiendo del estudio del microbioma, y esa va a ser el probiótico adecuado para ese paciente. Con lo cual, como bien dijeron Agostina y el doctor Germán, los probióticos actuales como los que estamos consumiendo, no sé si tienen una gran utilidad, hasta incluso a lo mejor en una dosis inadecuada pueden generar la disbiosis o perjudicar la disbiosis que ya tiene el paciente.
Hay un par, perdón, de preguntas en el chat. Una de Trinidad Coco que dice que si se puede saber en cuánto tiempo se puede modificar la microbiota con la dieta. Una microbiota X, doctor, frente a una determinada dieta, si es modificable y en cuánto tiempo. Está No se silenciado, escucha. doctor. Ahora sí. ¿Ahí se escucha? Sí, Ah, sí, sí. perfecto. Bueno, la pregunta que dice, ¿en cuánto puede modificarse la microbiota con la dieta? Yo no lo ¿En sé. cuánto tiempo, preguntan, No, se puede modificar la microbiota no con lo la sé. dieta? Personalmente no lo sé ni creo que alguien pueda decirle cuánto tiempo, porque todo dependerá qué grado de disbiosis tendrá, qué tipo de dieta, etcétera. No, yo no Claro, lo sé. claro. Bueno, y la otra pregunta que hay, que un poco en realidad se concluye de lo que comentaron, es ¿qué enfermedades previene la microbiota? No, la microbiota no previene nada, Claro, sino que una disbiosis, digamos, claro, saber y estudiar esto nos puede decir, digamos, que si podrían tener algo que ver con ciertas enfermedades, en este caso en el intestino, enfermedad inflamatoria o fuera. Hay trabajos, digamos, hechos sobre la parte neurológica, sobre Alzheimer, etcétera, etcétera. Pero que prevenir, no, es decir, alteración de las microbiotas son causantes de enfermedad. exacto, al revés, Y sí, uno sí, podrá prevenir, digamos, en el futuro, sabiendo bien el estudio este de la microbiota intestinal, como dijo bien Maxi, que es lo que se está atendiendo a hacer, digamos, o trajes a medida para cada uno, es decir, le falta, qué sé yo, tal cantidad de bacterias, tantos bacteroides, bueno, vamos a hacer un probiótico para eso. Pero yo también pienso que generalizar, digamos, con probióticos, no sé hasta dónde puede resultar. Nosotros usamos en la práctica algún probiótico y vemos, por ejemplo, el Saccharomyces boulardii, que es un hongo, ¿no es cierto? Usamos en disbiosis por antibióticos, es decir, la diarrea, y está probado que generalmente anda y anda bastante bien, es decir, pero bueno, pero no podemos generalizar que ese probiótico sea bueno, digamos, para enfermedad inflamatoria del intestino, por ejemplo, o para otra patología, no lo puedo generalizar. gracias. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna otra pregunta. Bueno, enormemente agradecido a los disertantes, doctor Germán, muchas gracias. Esperemos No, no, que contarlo no. seguramente en otro momento, igual al Maxi. Gracias, excelente. Y bueno, gracias a todos por sus aportes. Hasta nuestro próximo webinar. Un abrazo para todos.